Hola nuevamente, bienvenidos a su aula ATGEC. En este nuevo video vamos a aprender un poco sobre cómo configurar un documento de Word. Para ello tenemos las indicaciones prácticas, los archivos de la clase práctica 1 y donde enviaremos el enlace de tarea ya realizado. Lo primero que debemos hacer es descargar los archivos de la clase práctica, aparte de abrir las indicaciones. Si nos fijamos, tenemos las imágenes que vamos a utilizar durante la guía práctica más el archivo de desastres naturales que vamos a estar trabajando. Descargamos el archivo y visualizamos las indicaciones de la guía práctica número 1. Me voy a regresar. Para descargar toda la carpeta de la clase práctica 1, simplemente le doy descargar carpeta. Automáticamente se va a descargar como archivo comprimido. Para descomprimirlo o abrirlo, doy clic sobre la carpeta que se ha descargado y le doy extraer o extract to, extraer en. Yo lo voy a extraer en el escritorio, pero para ello voy a crear una carpeta que diga new folder práctica 1. Doy enter y sobre ella descargo los archivos. Si me voy a mi escritorio, aquí tengo práctica 1 y tengo los archivos dentro de ella que corresponden a la clase práctica número 1. Me voy ahora a las indicaciones de la tarea de hoy. Voy a dar clic donde dice indicaciones de práctica 1 en el tema 4 y comienzo a realizar lo que me indica el archivo. Dice la primera actividad: abre el documento desastres naturales. En la carpeta que nosotros extraímos está el archivo desastres naturales. Yo ya lo he abierto, es este documento que tenemos acá. Dice la primera indicación: realiza la siguiente configuración al documento. Dirígete a la pestaña Diseño de página. Entonces me dirijo a la pestaña Diseño de página. En Diseño de página debo configurar el documento para que tenga estos márgenes. Por lo tanto, en la sección Configurar página voy a dar clic donde dice Márgenes. Entonces, al momento de irme al documento, en la sección Configurar página tenemos márgenes. Puedo dar clic en la opción de márgenes y ahí tengo el margen personalizado, margen normal, estrecho, moderado, ancho y reflejado. Ahora, otra opción de entrar a los márgenes es dar clic sobre la flechita de configurar página y ahí tengo también los márgenes, el papel y el diseño. Me pide mi actividad que modifique los valores de márgenes: superior de 3 centímetros, inferior de 3 centímetros, derecho de 4 e izquierdo de 4. Es decir, superior de 3, inferior de 3. Me voy a mi documento, superior de 3, inferior de 3, pero el izquierdo y el derecho tienen que ser de 4 centímetros. Entonces modifico los márgenes: izquierdo de 4 centímetros, derecho de 4 centímetros. Pero también me dice más abajo que configure el papel. Siempre en la pestaña configurar página, el tamaño de papel va a ser carta, orientación vertical. Entonces en mi documento, en el papel, acá dice tamaño personal. Estamos en la sección configurar página, pestaña papel. Dice que va a ser carta y aparte que tenga orientación vertical. Entonces me voy a márgenes siempre y acá tenemos la orientación. Tiene que ser vertical. Doy clic en el botón aceptar y automáticamente mi documento pasa a tener las indicaciones solicitadas, es decir, márgenes superior e inferior. Se me cambiaron a 4, acá lo tengo que volver a modificar. 3 centímetros, 3 centímetros, izquierdo 4,
derecho 4. Recordemos que esto fue porque le cambié la orientación del documento, entonces lo tengo que verificar. Doy clic en el botón aceptar y vuelve a modificarse. Vuelvo a revisarlos y ya está conforme a lo que había solicitado. Superior de 3, inferior de 3, derecho de 4, orientación vertical y el estilo carta. Voy a dar clic en aceptar. Luego lo siguiente me dice: aplica formato de página y texto según las indicaciones. Aplica al título 1 el estilo título 1 principal, es decir, aplica al título principal estilo título 1. ¿Cuál es mi título principal? Este que se llama Desastres Naturales. Selecciono el título y en la pestaña Inicio hay una sección que se llama Estilos. Acá lo tenemos. En Estilo tenemos los diferentes estilos que trae por defecto Word. Tenemos estilo título 1, título 2, 3, 4, 5, puesto, subtítulo, énfasis, énfasis interior, texto, cita, cita destacada, de referencia, etcétera, etcétera. Nos pide que nuestro título principal sea estilo título 1. Entonces doy clic donde dice título 1. Luego dice: aplica a los subtítulos: introducción, tipo, estudio, consecuencia de desastre, prevención y mitigación, Día Internacional, estilo título 2. Entonces voy a colocar a cada uno de ellos el estilo que me están pidiendo. Introducción va a ser título 2, tipo título 2, entonces bajo en el documento y selecciono tipos de desastres naturales, va a tener título 2. Estudio, bajo, se está casi a mediados del documento, acá, consecuencia de los desastres, estilo título 2. Estudio, prevención y mitigación, título 2. Luego tenemos Día Internacional. Día Internacional, título 2. Y ahí. Luego me dice: aplica a los títulos terciarios. ¿Cuáles serían mis títulos terciarios? Por ejemplo, granizo, huracán, tornado. Esos son mis títulos terciarios. Movimiento de masas, corrimiento de tierra, hasta olas bravas. Entonces son los que están dentro de tipos de desastres naturales. Estos tendrán estilo título 3. Título 3, título 3. Ahora, supongamos que quiero hacer alguna modificación al estilo que ya tengo creado o quiero crear uno nuevo. Para ello voy a dar clic sobre la flechita de estilos y voy a dar clic donde dice nuevo estilo. Acá inclusive le puedo poner desastres. Desastres va a ser de tipo carácter y puedo cambiarlo, o de tipo párrafo, y puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño, el estilo y así sucesivamente. En este momento no me están pidiendo que haga ese tipo de cambios, por lo tanto no lo voy a realizar. Ahora, si quisiera modificar el estilo número 3, doy clic sobre la flechita y le doy modificar. En modificar puedo cambiar el tipo de letra, que en vez de que sea Calibri Light, que sea Courier New o Book Antigua. Y ahí lo tengo, que sea un tamaño 14 y que tenga un estilo negrita. Y verán el cambio que me hace dentro de el estilo. Entonces, si se fijan, cuando yo vuelvo a colocar el estilo número 3, ya tiene las características Book Antigua y tamaño 14 y estilo negrita que yo le hice al modificarle al estilo. Selecciono granizo, sequía, huracán, tormenta eléctrica, tornado. Todo esto serán título 3. Erupción volcánica, inundación, terremoto, tsunami y olas bravas. Hasta ahí termina mi título 3. Luego dice: aplica a todo el texto. Estamos hablando del texto sin incluir los títulos.
tipo de letra, book antigua, tamaño 14, tamaño 12, alineación justificada y color azul oscuro. Ahora observemos esto. Voy a cerrar la pestaña estilos porque ya no me va a funcionar en este momento. Y ahora vamos a aplicar solo a los textos, por eso voy a seleccionar todo el texto que está en introducción, lo tenemos que hacer por partes. Todo el texto que está en introducción sin tomar los tipos de desastre ni movimiento de masa. Fíjense que yo no estoy tomando los títulos, voy a aumentar acá, solo estoy tomando el texto. Me dice que tengo que aplicar tipo de letra book antigua 12, justificada y azul oscuro. Entonces me voy, book antigua, tamaño 12, alineación justificada y color de texto, se rellena, y color azul oscuro. Me dice la siguiente indicación, hay un ojo. Te recuerdo que puedes aplicar el formato al primer grupo de texto y luego utilizar la herramienta copiar formato. Para hacer esto, me voy a mi documento. Yo ya le apliqué a mi primer grupo, que es introducción, el tipo de letra, el tamaño, el color y la alineación justificada. Ahora, como ya lo apliqué, solo amerito tomar un pedacito del texto, no mucho. Y en la sección portapapeles hay algo que se llama copiar formato. Selecciono clic o doy clic donde dice copiar formato una vez que ya lo he seleccionado y luego doy clic donde quiero aplicarlo. Miren, arrastro hasta llegar hasta donde lo quiero aplicar. Suelto el clic y ya está mi texto con el tipo de letra, book antigua, tamaño 12. ¿Qué me le falta? La alineación justificada. Entonces vuelvo a copiar formato y lo copio a corrimiento de tierra sin incluir el título y ya me aparece justificada. Ahora sí, doy clic en copiar formato y selecciono todo el texto, vuelvo a copiar formato y lo voy aplicando párrafo por párrafo hasta donde quiero que llegue el último texto de la última información. Una vez aplicado a todos los párrafos el formato solicitado, me dice mi siguiente indicación. Inserta una portada de tipo Wish o de tipo integral y rellena los datos solicitados. Me voy a mi documento y en la pestaña Insertar tenemos las opciones de páginas. En las opciones de páginas tenemos portada. La portada tengo que buscar la que diga Wish o integral. Esta se llama Austin con bandas, puerto oscuro. Acá tenemos integral y esta se llama Wish. Voy a seleccionar la de tipo Wish y voy a colocar los datos que me están solicitando. Por ejemplo, la fecha de hoy, que sería 23 agosto del 2019. Desastres naturales, historias. Si se fijan, como ya habíamos colocado un título, automáticamente él me toma el título que tengo seleccionado como título principal, que es el título 1. Como segundo subtítulo me tomó historias, que es el segundo tema principal. En donde dice autor, voy a colocar mi nombre. Y en compañía voy a colocar ATG. Ahorita le di deshacer porque borré el cuadro. Que voy a colocar ATG. Luego me dice mi indicación. Añade un fondo de color claro, un fondo de página. Si se fijan, tengo mi portada con los datos solicitados, pero ahora me pide un fondo de página. Para eso me voy a la pestaña Diseño.
En diseño coloco un color de página. Sugerencia: utilizar los colores suaves o pasteles, es decir, los que son claros al 80%. ¿Por qué? Porque así se podrá visualizar la información en mi documento. Si yo coloco un color oscuro, la información de mi documento en algunos aspectos no se va a mostrar. Por ejemplo, acá que tengo el color de letra azul, no se visualiza. ¿Por qué? Porque el fondo es muy oscuro. Entonces, pero si coloco un color suave, automáticamente todo lo que yo tenga en mi documento se va a visualizar perfectamente. Luego dice, inserta un salto de página delante del título Desastres naturales. Entonces me voy al título Desastres naturales y dice que sea delante, no dice detrás, no dice en medio, dice delante. Para dar un salto de página tengo tres opciones. En la pestaña Insertar, sección Página, está la opción Salto de página. También en la pestaña Diseño de página, en la sección Configurar página, está la opción Saltos de páginas con diferentes formatos de saltos de página. Y una tercera opción es presionar la tecla Control y darle un Enter. Esto hace que se aplique un salto de página. Si observamos, quedó la segunda página vacía, lo cual me indica que hay un salto de página. ¿Cómo puedo visualizar si hay un salto de página? En la sección párrafo hay un icono que dice mostrar todo. Si yo doy clic ahí, él me muestra que yo he aplicado un salto de página. Voy a desactivarlo para que no se visualice. Y según mi indicación, en esta nueva página en blanco, dice, inserta en la nueva página en blanco, inserta una tabla de contenido o índice a tu documento. Esto lo podemos hacer siempre y cuando hayamos aplicado a los títulos, ya sean principales, secundarios, terciarios, etcétera, los estilos. Si nosotros no aplicamos estilo a los títulos, la tabla de contenido nunca se va a poder llevar a cabo. Por lo tanto, para hacer la tabla de contenido, me coloco en la segunda página que está vacía porque hice un salto de página. Me coloco delante del salto de página. Si yo dejo mi cursor parpadeando al final, es que todo lo que coloque dentro de esta página se va a ir a la siguiente. Por lo tanto, tengo que visualizar que mi cursor no esté al final, sino que esté al inicio del salto de página. Para hacer la tabla de contenidos, me voy a la pestaña Referencias, Tabla de contenido. Ahí tenemos diferentes estilos de tabla de contenido según lo que queramos realizar. En nuestro caso podemos aplicar la tabla automática 1 y automáticamente me crea la tabla de contenido en mi documento. Ahí la podemos visualizar ordenada conforme a los estilos que nosotros aplicamos. Si nos fijamos, el título principal está llevando el encabezado de mi tabla de contenido. Los títulos secundarios están siempre con una sangrilla debajo del título primario. Introducción, tipos, consecuencias, estudio y día internacional son secundarios. Y ola, hundimiento, sequía, tormenta, etcétera, están como terciarios. Según mi indicación dice, añade a la página borde de arte libre con grosor de 6 puntos. Excepto en la primera página. ¿Por qué en la primera página no? Porque en la primera página tenemos la portada y la portada nunca debe de tener un borde. Por lo tanto, para aplicar un borde de arte me voy a la pestaña Diseño, coloco el mouse sobre borde de página o doy clic en borde de página y aquí tenemos los estilos de los bordes que podemos aplicar. Pero como me piden que sea de arte, entonces me voy al final donde dice arte y ahí tenemos diferentes estilos de arte libre y seleccionamos el que a nosotros más nos guste. Recordemos que este debe tener un ancho de 6 puntos. Debemos visualizar, perdón, se me fue el arte, voy a seleccionar cualquiera.
debemos de tomar en cuenta que el borde o el estilo de arte que seleccionemos para el borde con un ancho de 6 puntos, según el arte que seleccionemos no se puede visualizar tan bien, entonces debemos de verificar eso. Una vez que ya hemos seleccionado el arte y el ancho, o inclusive si lo queremos de estilo y no de arte, entonces le damos a la opción donde dice aplicar a, le decimos que sea todas excepto la primera página. ¿Por qué excepto la primera página? Porque ella tiene la portada y no es necesario que tenga un borde. Voy a dar clic en el botón aceptar y si observan, todas tienen el borde, excepto mi primera página, que es la portada. Ahora, según la indicación de mi trabajo, dice adapta el diseño de texto anterior llevando a cabo lo siguiente, y vamos a aplicar letras capitales, que lo vimos en la clase anterior. Letra capital en texto con 5 líneas al segundo párrafo de introducción, es decir, me voy a colocar en el segundo párrafo de introducción, que es los fenómenos, y voy a insertar una letra capital con las siguientes características: tipo en texto con 5 líneas de ocupación. Entonces coloco en texto con 5 líneas de ocupación, doy clic en el botón aceptar y automáticamente ya la tiene. Luego dice la indicación: aplica letra capital en texto con 6 líneas de ocupación al primer párrafo de granizo. Entonces me voy en el primer párrafo de granizo, voy a aplicar un tipo de letra capital en texto con 6 líneas y tipo de letra Tahoma. En texto con 6 líneas y tipo de letra Tahoma. Doy clic a aceptar y ahí está. Y así sucesivamente con las siguientes letras capitales. La otra es letra capital en margen al primer párrafo de tornado. Opciones de letra capital en margen con 4 líneas de ocupación y tipo de letra tunga. Entonces, tipo de letra tunga. Aquí tenemos la T. Aparentemente no me aparece tunga, entonces voy a probar con una parecida. Tectón. Si no me aparece la que me piden, entonces ocupemos una similar. 4 líneas de ocupación. 4 líneas de ocupación y doy clic en el botón aceptar. Y así sucesivamente con las otras 2 letras capitales que quedan. Luego dice inserta de 4 a 6 imágenes. Si se fijan, dentro de la carpeta nosotros colocamos varias imágenes. Por ejemplo, está avalancha, erupción volcánica, inundación, los desastres, terremotos, etc. Entonces dice que voy a colocar de 4 a 6 imágenes. Voy a colocar una imagen de huracán. Por ejemplo, me voy a pestaña insertar, sección ilustraciones, imágenes, y dentro de la carpeta que tengo en el escritorio que guardé con el nombre de práctica 1, busco la imagen que diga huracán, que es esta. Doy clic al botón aceptar y aquí tengo la imagen. Si se fija, se me colocó donde yo tenía el cursor. Para hacer modificaciones a la imagen sin afectarla, se me activan las herramientas de imágenes y me voy a la sección ajustar texto. Lo que hace es que cuando yo la pongo cuadrado, me permite moverla y no hay ninguna modificación. Es decir, si yo no pongo el cuadrado, me queda estática. La opción de ajustarla informe al cuadrado
me permite visualizarla de manera más efectiva y rápida. Por lo tanto, ya le apliqué el ajuste, pero también tengo que aplicarle, por ejemplo, puede ser un estilo de imagen. Voy a colocar el marco compuesto, le aplico un color de borde e inclusive le puedo aplicar un iluminado para que se vea más visible. ¿Por qué le aplico esto? Porque según las indicaciones de mi trabajo me dice que le aplique formato a la imagen. ¿Qué es formato a la imagen? Efecto, un estilo, un borde, color al borde, etcétera. Entonces, por eso dice ajuste en cuadrado, borde y ancho, estilos de sombra, etcétera. Y así sucesivamente con las siguientes imágenes. Recordemos que son de 4 a 6 imágenes. Dentro del mismo documento crea una tabla parecida a la siguiente. Aquí tenemos. Es una tabla de 2 por 2. Entonces me voy al final de mi documento y creo una tabla de, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es una tabla de 2 columnas y 14 filas. Me voy a la pestaña insertar, tabla, 2 columnas y solo me permite insertar 8. Pero si yo le doy clic donde dice insertar tabla, número de columnas 2, número de fila 14. Doy clic en el botón aceptar y ahí está mi tabla. ¿Qué debo de hacer ahora? Según lo que me están solicitando. Título, desastres naturales. ¿Qué voy a hacer en la primera fila? La voy a combinar, clic derecho, combinar, y acá voy a poner en el centro desastres naturales. Y luego voy colocando la información que me está pidiendo el texto. Una vez que hemos agregado todos los conceptos a la tabla, le vamos a aplicar el formato solicitado. Pero primero voy a correr un poco los títulos. Si se fijan, tengo demasiado espacio acá. Y esto me va a servir para que mi tabla quede en una sola hoja y no en 2. Ahora, según la información, si se fijan, tiene un borde de línea doble, fina, con un pequeño ancho de color como café. Entonces selecciono mi tabla y en la pestaña presentación, bueno, tiene un diseño de tabla. Primero vamos a colocar el diseño para que lo podamos visualizar. En herramientas de tabla seleccionamos el diseño. Según el diseño que ya tiene, es este que se llama tabla de cuadrícula 5 oscura énfasis 5. Entonces ya tengo el diseño, pero según lo que se puede visualizar en mi ejemplo, tiene un borde doble con color como cafecito. Entonces siempre en la pestaña diseño hay una opción que se llama bordes. Me voy a bordes y sombreado y le digo que tenga un borde de línea doble le aplico todos los bordes y que tenga un borde de línea doble con un color anaranjado oscuro al 50%. Y le voy a aplicar que sea de 1,5 puntos para que se pueda visualizar. Y ahí tengo mi diseño. Listo, tiene un estilo y tiene un borde diferente. La última indicación de mi actividad dice que voy a hacer este gráfico, esmarar. Entonces, para hacer el gráfico, me voy al final de mi tabla y me voy a la pestaña insertar, le doy gráfico Smart Art. Si se fijan, el diseño que tiene es de tipo lista,
Entonces me voy a mi documento de Word y selecciono el estilo de listas, y en los diseños, como es de flecha, selecciono este que dice lista vertical de cheurones. Doy a aceptar y aquí tengo ya el mismo diseño. Simplemente voy a agregar más formas debajo o delante. Ahí tenemos una y decimos que son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 4, me falta una más. Clic derecho sobre el cuadro, agregar forma detrás o adelante, y ahí tengo las 5. ¿Qué voy a hacer ahora? A rellenar mi tabla, que es sobre la contaminación de las cuencas hídricas. Voy a buscar información, derramamiento de petróleo, tala de bosque. Entonces, contaminación de cuenca hídrica, y comienzo a rellenar. Contaminación de cuencas hídricas, y comienzo a rellenar según la información. Contaminación de ríos, manantiales, lagunas, etc. Luego, derramamiento de petróleo, tala de bosques, fuga de materiales radioactivos, y comienzo a rellenar la tabla según el formato. Una vez que ya he rellenado la tabla, puedo mover el ancho de mi tabla para que se visualice todo el texto o toda la información, para que me quede disponible. Una vez que ya he terminado, envíe el enlace a la tarea práctica 1, y hasta aquí hemos llegado a la práctica número 1. Espero que haya sido de agrado. Cualquier duda o cualquier consulta me pueden hacer al grupo. Saludos.